En este video quiero hablar con ustedes sobre el sexo de una manera muy abierta, muy transparente. Estoy seguro de que si se quedan hasta el final, muchas dudas serán aclaradas y quiero hablar de una manera muy simple, muy fácil de entender. Hermanos, me impresiona cómo las personas tienen bloqueos en esta área, lo que perjudica mucho al matrimonio. Una vez, el pastor me dijo que un hermano de su iglesia lo llamó desesperado pidiéndole que hiciera una oración de liberación para su esposa, porque él decía que su mujer estaba con el demonio en el cuerpo, y era el demonio de Pomba Gira. Entonces, el pastor buscó saber qué estaba sucediendo, y él dijo que su esposa apareció delante de él toda sensual, usando lencería. Hermanos, en ese momento el pastor me contó eso, y empecé a reír, pero al mismo tiempo vi cuán serio es esto, cuánto la religiosidad ha impedido a las personas recibir la bendición de Dios. Y ahí hay muchos hombres y mujeres que actúan como si no se pudiera nada, no me toques, pero cuando están solos son adictos a la pornografía, y eso sin hablar de aquellos que engañan a su cónyuge. Hermanos, vamos a ser sinceros aquí. Muchas personas pasan todo el tiempo pensando en sexo. Eso no es por casualidad, ya que este tema está en todas partes. Basta con ver películas, series, acceder a internet, especialmente, o reunirse en un grupo de amigos y siempre las personas comentan sobre eso. Y en el medio cristiano, eso también no es diferente, solo que tenemos una conducta diferente, especialmente involucrando el sexo fuera del matrimonio. Me acuerdo cuando empecé a frecuentar la iglesia en el año 2002, fue cuando me convertí, y recuerdo que trajeron enseñanzas de la Biblia mostrando que el sexo antes del matrimonio es pecado, y gracias a esas enseñanzas tomé la decisión de esperar al matrimonio. Me casé virgen a los 29 años y hoy agradezco al Señor por esa decisión. Mi esposa también se casó virgen, pero sé que la gran mayoría no consigue esperar hasta el matrimonio, y eso no invalida la palabra de Dios, porque si obedeces al Señor, con seguridad vas a cosechar frutos, y aun si cometes pecados y te arrepientes, la promesa del Señor es que la sangre de Jesús te limpia de todo pecado. Amén. Y ahí, cuando las personas se casan, muchos piensan que ahora está todo permitido, pueden hacer lo que quieran, y yo les voy a mostrar en la palabra de Dios que existen al menos 4 tipos de sexo prohibidos. Está bien, pero antes de comenzar, quiero pedir que se suscriban aquí en mi canal. Solo tienen que hacer clic en el botón abajo del video, suscribirse, y al lado va a aparecer una campanita. Hagan clic también en esa campanita para recibir todas las notificaciones siempre que ponga un video nuevo. Hermanos, antes de cualquier cosa, necesito dejar algo muy claro. No es pecado sentir placer y disfrutar con su cónyuge. Está bien, lo digo porque muchas iglesias tratan este tema como tabú y predican de una manera que da la impresión de que la persona está haciendo algo malo. Entonces, la pareja se siente sucia, incluso estando bajo la bendición de Dios. Una de las principales razones de esto es porque las personas se quedan pensando, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y como Jesús no se casó y, claro, no tuvo relaciones sexuales, las personas piensan que el sexo es algo carnal e impuro. Entonces piensan, si Jesús no se involucró en esa área, debe ser porque es pecado o porque no es algo importante. Pero hermanos, déjenme decirles algo aquí. No siempre podemos basar nuestra vida en lo que Jesús haría, porque Jesús no haría muchas cosas. Por ejemplo, Jesús no tuvo relaciones sexuales, no porque fuera algo negativo y que lo alejaría del Padre, sino porque vio el sexo como fruto de un matrimonio. Y Él no se casó porque su única misión era morir en la cruz por los pecadores. Por eso, nosotros tenemos que vivir nuestra vida basados en lo que Jesús hizo y en lo que Jesús enseñó. Amén. Jesús no era un pecador como nosotros. Él no fue salvado por la fe como nosotros. Él no está separado de Dios como nosotros estábamos por causa del pecado. O sea, Jesús está en otra categoría. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos en lo que Jesús enseñó. ¿Y qué será que su palabra nos enseña sobre el sexo dentro del matrimonio?
En el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, vemos que Dios creó al hombre y a la mujer como seres sexuales, y eso no es pecado. Fue Él quien creó nuestro cuerpo con los órganos genitales para tener relaciones sexuales y reproducirnos. Y cuando ocurre la relación entre el hombre y una mujer, se completan y se convierten en una sola carne. Y allá en el libro de 1 Corintios, capítulo 7, el apóstol Pablo habla mucho sobre matrimonio y sobre sexualidad. Pablo dice, por ejemplo, que el hombre casado no debe dedicarse solo a la obra de Dios, sino que debe también cuidar de las cosas del mundo para agradar a su esposa. Aconseja también que el marido y la mujer no se abstengan mucho tiempo de la relación sexual, a no ser que vayan a ayunar, pero esa pausa en el sexo no puede durar mucho tiempo, porque Satanás puede aprovecharse de eso para tentar a la pareja y hacerlos caer en tentación. Hermanos, necesitamos entender que la falta de sexo sí puede generar abstinencia, es decir, el cuerpo comienza a sentir falta y cuando eso sucede, la persona se vuelve más vulnerable a actuar de acuerdo con sus instintos carnales. No estoy diciendo que tenga que actuar de acuerdo con esos instintos, pero es algo que puede suceder. Y el diablo sabe muy bien eso, y eso explica por qué muchas personas toman decisiones equivocadas al actuar por impulso, y luego se arrepienten profundamente de eso. Y por eso, antes de hablar sobre los 4 tipos de sexo prohibidos en el matrimonio, quiero hacer una reflexión con ustedes acerca del adulterio. Creo que todos nosotros hemos escuchado esa frase, quien ama no traiciona, ¿no es cierto? Esa expresión es muy romántica, pero cuando enfrentas la rutina y los problemas de una relación, te das cuenta de que en la vida real es todo muy diferente. Estoy hablando de esto, hermanos, porque lamentablemente la cantidad de casos de adulterio ha aumentado absurdamente, incluso dentro de las iglesias, y esto causa mucho sufrimiento y destrucción para las familias. Por eso, quiero reflexionar con ustedes sobre el pecado de la traición. En primer lugar, necesitamos entender que el ser humano, por más bien intencionado que sea, es pecador y lleno de fallas, y fue por eso que Jesús nos dio una advertencia en Mateo, capítulo 26. Miren lo que dijo, velen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, todos nosotros somos constantemente seducidos por las propuestas de este mundo y necesitamos vigilar todo el tiempo para no ceder a las tentaciones. Y es por eso que ni siquiera el amor entre un hombre y una mujer, por sí solo, es capaz de impedir que ocurra una traición. Existe una gran ilusión que engaña a muchos maridos y esposas. Ellos piensan que quien ama a su cónyuge jamás sentirá atracción por otra persona. Pero como dije ahora mismo, el ser humano es falible y la propia palabra de Dios afirma que nuestra carne es débil. Por eso, hermanos, necesitamos vigilar, porque la verdad es que lo que los ojos codician, la imaginación vuela lejos, y si la persona no corta esos deseos, puede sí caer en tentación algún día. Miren lo que está escrito en Santiago capítulo 1. Cada uno, sin embargo, es tentado por su propia codicia, siendo por esta arrastrado y seducido. Entonces, la codicia, habiendo concebido, da a luz el pecado, y el pecado, después de haber sido consumado, genera la muerte. Miren eso, hermanos, mientras estemos en este cuerpo carnal, podemos sentir atracción por alguien del sexo opuesto, podemos encantarnos con una sonrisa, un cuerpo bonito, una voz, una mirada, una personalidad. Y si eso no fuera suficiente, nuestra debilidad carnal, somos blancos de un bombardeo de los medios y de la cultura que promueve la infidelidad, el sexo fuera del matrimonio, la mujer como objeto sexual, esa imagen del hombre conquistador, galante, y así sucesivamente. Y ahí juntas todo eso con un poco de pornografía, con la desatención en el matrimonio, y comenzamos a entender más por qué muchas personas traicionan incluso amando a la otra persona. Quiero leerles otro versículo que está en 1 Pedro, capítulo 5. Miren lo que dice, sean sobrios y vigilen. El diablo,
El enemigo de ustedes anda alrededor como león rugiendo, buscando a quien devorar. Miren eso, hermanos, Satanás está siempre alerta, listo para atrapar a aquellos que no buscan a Dios y que solo quieren los placeres que el mundo ofrece. Y les he dicho todas estas cosas porque necesitamos dejar de lado cualquier tipo de ilusión para enfrentarnos a la realidad, enfrentarnos a la verdad. Amén. Por eso, tú que eres marido o tú que eres esposa, sabe que eres un ser humano y por eso tienes la inclinación para hacer lo que es incorrecto. Tu carne desea hacer aquello que está prohibido, y si no cierras las puertas al pecado, puedes sí caer en esa tentación y traicionar a tu cónyuge. Pero, ¿eso quiere decir que todo el mundo entonces está condenado a traicionar? De ninguna manera, hermanos. Es ahí donde debemos aprender una lección muy importante. Quien ama a Dios y a su cónyuge huye de la apariencia del mal y no confía en su propia fuerza. Por eso, mi hermano, tú que estás siendo tentado, ten mucho cuidado y nunca pienses que eres lo suficientemente fuerte. La Biblia dice que el que está de pie, mire para que no caiga. Y el consejo que te doy es no querer enfrentar la tentación, huye de ella, está bien. Y busca también conversar más con tu pareja. Intenta resolver los problemas en lugar de huir de ellos. Y principalmente, ten temor de Dios. Sé que muchas personas piensan que temer a Dios es tener miedo de Él, pero no es nada de eso. Tener temor en tu corazón es tener reverencia y respeto al Señor. Es entender que Dios no aprueba el pecado y que Él disciplina a los hijos que lo desobedecen. Por eso, si sigues estos consejos que te di, la traición nunca formará parte de tu vida. Está bien, hay un versículo en Proverbios 28 que dice así: «Qué feliz es el hombre constante en el temor del Señor, pero quien endurece su corazón caerá en desgracia». Entonces, si queremos tener una vida bendecida, una vida de paz, de protección, de tranquilidad, basta con tener el temor del Señor y obedecer a su palabra. Y ahora entonces voy a hablarles sobre los 4 tipos de sexo prohibidos por la Biblia. El primero de ellos es el intercambio de parejas. Sé que puede parecer extraño hablar sobre esto, pero esta práctica es más común de lo que imaginamos, hermanos. Funciona de la siguiente manera. Las parejas se reúnen en un lugar y tienen relaciones sexuales con el cónyuge del otro. ¿Pueden imaginar eso? Y aquellos que practican este tipo de cosa afirman que este acto hace bien para la relación porque aumenta la confianza y la libertad entre los cónyuges. Sin embargo, esto no es más que adulterio, y sabemos que este es uno de los pecados que más causan destrucción y que más desagradan a Dios. En Levítico, capítulo 18, está escrito así: «No te acuestes con la mujer de tu prójimo contaminándote con ella». Y además, hermanos, este pecado causa heridas profundas en el alma y eventualmente termina así con la confianza y el respeto en el matrimonio. Entonces, huyan de ese pecado, está bien. El segundo acto sexual prohibido por la Biblia es el sexo a 3. El sexo a 3 no es más que cuando una pareja se involucra en una acción sexual junto con una tercera persona, con el consentimiento de ambos. Algunas personas intentan defender su deseo de tener sexo a 3 diciendo que Jacob estaba casado con 2 hermanas, Lea y Raquel. Pero en ningún momento la Biblia dice que él dormía con las 2 mujeres al mismo tiempo. Y vemos que la poligamia, el hecho de que una persona esté casada con varias mujeres, era permitido en el tiempo de la nación de Israel, pero nunca fue la voluntad perfecta de Dios. Dios nunca aprobó la poligamia, y vemos en el Nuevo Testamento que el hombre debe ser marido de una sola mujer, y el propio Jesús habló sobre esto. Miren lo que dijo en Mateo, capítulo 19. ¿No han leído que al principio el Creador los hizo hombre y mujer y dijo: «Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los 2 se convertirán en una sola carne»? Así que ya no son 2, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Vieron, hermanos, Jesús habló de un hombre y una mujer en el matrimonio. Esa es la voluntad de Dios.
O sea, no hay espacio para otra persona en un matrimonio heterosexual. Ok. El tercer tipo de sexo que Dios prohíbe en su palabra es el abuso. Crecimos con esa idea de que un abuso solo ocurre cuando un criminal usa su fuerza física para tener relaciones con otra persona sin su consentimiento. Pero eso no es verdad. Existe también el abuso dentro del matrimonio, que es cuando uno de los cónyuges obliga al otro a tener sexo con él sin que la otra persona acepte. Y quien comete ese tipo de pecado, usa ese pasaje de 1 Corintios, capítulo 7, de forma errada para justificar su error. Miren lo que está escrito: la mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. De igual manera, el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y ahí, hermanos, lo que pasa es que ellos sacan ese versículo de contexto, y muchos hombres creen que el cuerpo de su esposa les pertenece solo a ellos, y con eso piensan que pueden exigir sexo y tener todo el derecho de forzarlas a hacer algo que ellas no quieren. Pero lo que la Biblia está diciendo es que debemos satisfacer a nuestro cónyuge y no buscar solo nuestro propio placer. Está bien. Y el cuarto tipo de sexo que Dios prohíbe es la pornografía. A pesar de no ser un acto sexual en sí, estos otros tipos de sexo mencionados generalmente son estimulados por la pornografía. Y muchos matrimonios cristianos dicen que ven películas pornográficas antes y durante la relación sexual para animar la relación. Pero por más que ambos disfruten de eso, la pornografía puede ser algo muy peligroso, porque cuando una persona ve una película o cualquier otro tipo de material pornográfico, puede estar abriendo brechas para que el enemigo destruya la relación. Y la Biblia dice que debemos mantener la pureza en el matrimonio. Miren lo que la Biblia dice: el matrimonio debe ser honrado por todos, y el lecho conyugal mantenido puro, pues Dios juzgará a los inmorales y a los adúlteros. Y ustedes pueden estar preguntándose: pero pastor, en relación al sexo oral y el uso de juguetes sexuales. Bueno, hermanos, por más que la Biblia no dé una respuesta definitiva, ustedes tienen que analizar si ambos están de acuerdo, porque si no se sienten cómodos haciendo algo, entonces lo correcto es no hacerlo. Lo más importante es honrar a Dios y respetar a su cónyuge. Y ahí ustedes deben analizar si eso va a hacerles bien, si los va a acercar más el uno al otro o si los va a alejar. Está bien. Claro que la Biblia no va a hablar de todos los temas porque si no, no cabría todo en un libro. Y cuando algo no está claramente prohibido por Dios, ustedes pueden juzgar lo que está permitido. Miren lo que la Biblia dice en 1 Juan, capítulo 3. Queridos, si nuestro corazón no nos condena, tenemos confianza ante Dios y recibimos de Él todo lo que pedimos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Está bien, pero en relación al sexo anal, por ejemplo, hermanos, eso es algo para lo que nuestro cuerpo no fue hecho, y hasta los médicos advierten sobre las varias complicaciones que pueden tener, las enfermedades que esto puede causar. Está bien. Entonces, como ustedes oyeron aquí en este mensaje, el sexo dentro del matrimonio no es pecado de ninguna manera, no es sucio, no es incorrecto que ustedes sientan mucho placer, y también el sexo no es solo para reproducción. Está bien, fue creado por Dios para darnos placer. Y si ustedes quieren ser muy bendecidos, manténganse alejados de cualquier forma de promiscuidad, de cosas que realmente desagradan a Dios. Elijan ir una relación con respeto, con amor. Ambos tienen que estar de acuerdo con todo y con seguridad serán muy felices, estarán cada vez más cercanos, íntimos el uno al otro, y eso será una bendición para todos ustedes. Amén. Si les gustó este mensaje, quiero pedir ahora que lo compartan en WhatsApp. Envíenlo a sus amigos, hermanos en la fe. Vamos a compartir la palabra de Dios porque ella trae luz, ella trae paz a nuestro corazón. Gloria a Dios. Los espero entonces en el próximo video. Que Dios les bendiga.